Esta palabra nos dice así. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En nuestro estudio de esta carta del apóstol Pedro, hemos visto cómo se dirige a aquellos creyentes dispersados por diferentes partes de lo que se conoce como Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Estos lugares a los que es dirigida esta carta se encuentran en el primer versículo. Eh, Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro les habla a creyentes, hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo, que han confiado y puesto plenamente su confianza en Él para vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que el Señor ha mandado. El apóstol Pedro nos ha llevado a través de una serie de enseñanzas para darnos a conocer cuál es la vida que deben ahora vivir. Toda esta vida que deben vivir está fundamentada en la obra de Cristo Jesús. Ellos han sido hechos piedras vivas, edificados uno sobre otro en el edificio que es la iglesia de Dios. Por eso deben vivir como el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha llamado para sí. Deben vivir como siervos de Dios. Y al vivir como siervos de Dios deben obedecer a las autoridades que les rodean. Autoridades civiles, autoridades en el trabajo, autoridades en el hogar. Vimos cómo debían servir a las autoridades civiles a través de la obediencia, incluso a magistrados, a César, a hombres perversos. Debían someterse a ellos y soportar la aflicción de tales dificultades. También aquellos que eran trabajadores o incluso esclavos bajo hombres perversos y pecadores, debían también someterse a ellos, buscando honrar al Señor en su servicio a Dios, en su servicio a los hombres. Y también debían someterse al orden de la creación en cuanto a la vida en el matrimonio. Mujeres debían estar sujetas a sus maridos, a pesar de que ellos fueran inconversos. Los hombres debían amar a sus esposas y honrarlas como a vaso más frágil, aunque ellas no conocieran al Señor, sino más bien como coherederas de la gracia. Todo esto para que sus oraciones fueran escuchadas por Dios. Ahora, a partir de este versículo 8, llama a la iglesia misma a comportarse y vivir de una manera los unos con los otros. Así es que les dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. No es un secreto para ninguno de nosotros que todos los que estamos aquí probablemente ninguno tenga la misma opinión en todas las cosas. Tal vez no existan ni siquiera dos personas en esta sala que concuerden
en la gran mayoría de cosas. Qué difícil es el mandamiento de ser de un mismo sentir. Pero veamos bien qué es lo que el apóstol no quiere decir cuando nos dice que seamos todos de un mismo sentir. Bueno, en primera instancia, lo que nos llama es a no ser indiferentes, porque es un tipo de anécdota o chiste que se cuenta en medio de Costa Rica. ¿Cuál es? Le preguntaron a un hombre, el problema más grave que tiene el pueblo de Costa Rica. Le preguntaban si era, ¿usted qué cuál cree que es el problema más grande que tenemos como costarricenses? ¿La indiferencia o la ignorancia? La respuesta que el hombre dio fue, no sé, ni me importa. Y eso es solamente un pequeño vistazo a lo que nos rodea. Este es el mundo en el que vivimos. Un mundo de indiferencia, donde si a mi prójimo le está sucediendo algo malo, yo no me meto. No es mi problema. Y esa es normalmente la actitud que vemos alrededor del mundo en todas las personas. A, a- a no ser por algunas excepciones, la gran mayoría de personas piensan así. Cuando se les pregunta acerca de qué ocurrió en un caso de asalto o de robo, yo no sé, no es mi problema, nuevamente. El Señor entonces llama a esta comunidad de creyentes a no darse a la indiferencia. Primer mandamiento aquí es ser todos de un mismo sentir. Y es un mandamiento. Este mismo sentir tampoco significa que todos debemos tener la misma opinión en todas las cosas. Significa que porque a mí me gusta mucho el color azul y el gris, todos los que están aquí deban querer todo de azul y gris. Tampoco significa que si a mí me gusta la pizza, todos deben gustar la pizza. No es lo que el apóstol está hablando. Apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 8 nos habla un poco de esto. Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 8. De una manera práctica, el apóstol Pablo llama a los creyentes en Filipo a actuar de esta manera y les dice, voy a leer a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos de alguna manera las similitudes que hay entre lo que estaba diciendo el apóstol Pedro y a lo que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, sintiendo una misma cosa. Y como ejemplo práctico, el apóstol Pablo nos habla de imitar el sentir que hubo también en Cristo. Definitivamente el sentir que hubo en Cristo Jesús no fue la indiferencia, sino más bien nos dice que Él se despojó de sí mismo y se hizo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el Señor Jesús nos había dado un ejemplo o había enseñado a sus discípulos acerca de esto. Cuando les dice, ninguno tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Y si bien Cristo Jesús dio su vida, no cuando nosotros éramos sus amigos, sino como estudiábamos ahora en la mañana cuando éramos sus enemigos, cuando nos encontrábamos en una condición de enemistad en contra de Dios. Él dio su vida. El llamado a ser de un mismo sentir, entonces no es un llamado a la indiferencia, es un llamado más bien a la empatía, un llamado a ponernos en lugar del otro y verles con misericordia a la hora de interactuar. ¿Por qué? Porque estamos propensos constantemente a juzgar. Y eso es lo que el Señor Jesús intenta decirle a sus discípulos y a aquellas que los rodean cuando está en el Sermón del Monte y en el capítulo 7 de Mateo. Les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a ese pasaje, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dejémoslo hasta ahí. Vemos cómo el llamado no es a no juzgar del todo. El llamado es a ver primero y juzgar nuestra vida, nuestro corazón, lo que hay en nosotros. Pero también el llamado del apóstol Pedro es hacer de un mismo sentir, empáticamente entender y comprender cuál es la situación por la que se encuentran nuestros hermanos. Ese mismo sentir sí es otra cosa. Sí quiere decir una unidad en doctrina, una unidad en las cosas que creemos acerca de la palabra de Dios. Nosotros nos llamamos una iglesia confesional y creemos que las doctrinas que están contenidos en las Sagradas Escrituras se encuentran resumidas en, en este pequeño folleto que conocemos como la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Confesamos esas cosas, creemos que las cosas que están contenidas en esa confesión son lo más acorde a la palabra que hay. Esta no es nuestra regla de fe y vida, es la Biblia. Pero decimos que la Biblia
contiene estas doctrinas que están resumidas aquí. No vamos a exaltar nuestra confesión de fe por encima de la palabra de Dios, pero sí podemos confesar juntamente que creemos las cosas que ahí están contenidas. El llamado también a ser de un mismo sentir es hacer de un mismo sentir en la labor, en nuestras obras, en lo que hacemos. Es una alegría ver cómo nuestra iglesia pequeña, este rebaño, esta manada pequeña se reúne domingo a domingo para adorar al Señor, pero también se pone de acuerdo para el servicio, para la limpieza, para traer una merienda, para servir a otros hermanos, para servir a aquellos que tienen necesidad dentro de nosotros. Eso es un gran gozo. Y esos son parte de los llamados que el Señor nos hace. También el llamado a ser de un mismo sentir es un llamado a no guardar rencor, a no ser contenciosos. Porque si mi hermano peca contra mí, no, lo que no debemos hacer, si nuestros hermanos pecan, si alguno de nuestros hermanos peca contra nosotros, es guardar rencor, sino más bien buscar la reconciliación con la que hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús y ponerla en práctica, porque eso es el llamado también del Señor en Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla. No guardar rencor, no buscar la contienda en nuestros corazones. El otro llamado que se nos da a través de este mismo sentir es en un mismo sentir en la oración. De hecho, ese pasaje en Mateo capítulo 18, voy a ir a él por un momento. Nos dice, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Señor, en su sabiduría nos deja un patrón de orden en el cual seguir. Si tu hermano peca contra ti, no vayas alrededor de tu hermano y empieces a divulgarlo. Ve a él en primera instancia. Es difícil en medio, el mundo que vivimos, es difícil. Porque tenemos la costumbre, en el mundo alrededor tiene la costumbre de hablar antes de tiempo, sin antes saber qué fue lo que sucedió o qué es lo que hay en el corazón de nuestro hermano. Ser de un mismo sentir implica hablar con él, repréndele, estando tú y él solos. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano te oye cuando él ha pecado contra ti, lo que vas a lograr es que esa hermandad va a ser más profunda. Pero nos dice también una serie de pasos, más si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este mismo sentir, entonces vemos también al final de esta porción de la escritura de Mateo que también es una unidad en la oración. Si 2 o 3
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este mismo sentir es el que debe abundar en nosotros. Pero también debe abundar es un mismo sentir en un espíritu de perdón, de amor por nuestros hermanos, de amor por la iglesia del Señor, de búsqueda de la verdad. Pero vamos a leer después en este mismo pasaje que también es un mismo sentir en la defensa de la verdad. Satanás conoce muchas estrategias de cómo vencer la labor de la iglesia y sabe que una estrategia muy útil en contra de la iglesia es dividir y entonces vencer. El dicho dice, divide y vencerás. Y ese dicho que es muy conocido en el ambiente nuestro es un dicho que es ciertamente verdadero, donde empiezan a haber divisiones, disensiones en medio de los hermanos, es muy fácil que Satanás siembre su semilla. Bien nos dirá luego el apóstol Pedro que debemos santificar al Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. También debemos estar en un mismo sentir a la hora de practicar esta verdad, de ponerla en práctica, de llevarla a cabo. Porque de todas estas cosas que aprendemos domingo a domingo, en medio de la predicación, que aprendemos mediante la lectura de la palabra, que aprendemos mediante la oración y la iluminación del Espíritu en nuestras vidas, está también la implicación de que debemos ponerla en práctica en nuestro día a día. Y es hermoso ver cómo nuestros hermanos, cuando escuchamos de ellos, saber que están creciendo en la piedad, creciendo en el conocimiento de Dios, poniendo en práctica todas estas cosas y llevándolas a cabo. No solamente en la iglesia, unos con otros, pero también en sus hogares, en el trabajo, en la familia. Todo esto con la búsqueda de que el nombre del Señor sea glorificado. Nos dice el pasaje que estamos leyendo, sed todos de un mismo sentir. Y nos dice cómo, compasivos, teniendo compasión unos por los otros, amándoos fraternalmente, teniendo amor los unos por los otros, misericordiosos, ya vimos, no juzgando abruptamente la, el pecado de nuestro hermano o las acciones de nuestros hermanos, amigables. Nos dice también en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y es cierto que no todos de buenas a primeras somos de un mismo sentir. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos deja saber que no todo será un paraíso en esta tierra, ni un paraíso en medio de la iglesia. Las diferencias que hay entre nosotros en muchas áreas van a llegar al punto de tocar, de chocar.
Sabemos que en una familia que vive en un mismo techo, en una misma casa, se encuentran una mayor cantidad de diferencias. Y estas diferencias son reflejadas en el día a día de nuestra familia. Pero también en medio de esas diferencias de familia se encuentra la gracia que podemos llegar a mostrar para aquellos que tienen diferencias con nosotros. La oposición que encontramos en aquellos que están más cercanos a nosotros nos ayudan a practicar la gracia, la misericordia, la compasión. Recuerdo múltiples instancias donde mis hermanos y yo peleábamos. Era cosa de todos los días. Pero pero yo sé cuánto les amo, a pesar de el llamado del apóstol Pedro es amarnos como hermanos. Aún si llegase al punto de que mal nos sea hecho, maldición sea pronunciada en contra nuestra y actuando contrario a lo que este mundo nos dice, bendiciendo cuando somos maldecidos, porque el Señor nos ha dado un llamado y este llamado es heredar bendición. Es básicamente un ejemplo que tenemos también en Cristo Jesús, quien cuando le maldecían no abría su boca para profesar maldición sobre aquellos que le maldecían, aquellos que le hacían mal, les veía con ojos de compasión. Luego el apóstol, a partir de esta instancia, llama o trae desde el Antiguo Testamento este pasaje que sigue, estos siguientes versículos, del versículo 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El apóstol trae una cita del Antiguo Testamento, que es el Salmo capítulo 34. Particularmente los versículos 12 al 15. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es como el apóstol traza desde el Antiguo Testamento. Si bien un Antiguo Testamento
Es un contenido provechoso para el creyente. Es un libro, es un conjunto de libros escritos para el provecho de aquellos que creen en Cristo Jesús. No es solamente la historia del pueblo judío, es la historia de la redención que sería completada en Cristo Jesús. Entonces, vemos cómo el apóstol tiene toda la liberalidad de citar el Antiguo Testamento y tomar este pasaje que viene en los Salmos, particularmente un Salmo de David. El Antiguo Testamento no es una serie de citas del Nuevo Testamento mal acomodada, es de provecho para el creyente. Vemos cómo este pasaje que nos cita del Antiguo Testamento, de este Salmo 34, contiene entonces una promesa para los creyentes mientras viven, incluso aquí en la tierra. Dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es una promesa para esta tierra, refrenar su lengua. Santiago, estuvimos estudiando anteriormente con nuestro pastor Santiago, y en medio del capítulo 3 encontramos una serie de advertencias en contra del uso o abuso de nuestra lengua. Dice Santiago capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La advertencia de Santiago es bastante fuerte. Refrenar la lengua. De hecho, nos advierte que no es algo fácil, que refrena su lengua, que el que tiene control de su lengua, para un perfecto. Santiago llama luego a la lengua llena de veneno mortal y nos habla de ese contraste, que con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Promesa que nos da el apóstol Pedro de vivir vidas, de ver buenos días en medio de la vida y amarla, llama a refrenar su lengua del mal. Y de sus labios no hablen engaño. Se refrenar su lengua significa no hablar palabras profanas. Bueno, muchos de aquí podemos decir, bueno, yo no hablo palabras profanas, yo no me encuentro como el mundo hablando maldad. Bueno, también refrenar la lengua significa no usar el nombre de Dios en vano. Hoy en día la gente dice, oh, por, que utiliza constantemente el nombre de Dios en vano. Si bien este es el tercer mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. Esto es refrenar nuestra lengua. Algunos dicen, ay,
santo, hablando de Dios, como una expresión a veces sin culpa. Pero leamos el pasaje de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7. Perdón. Deuteronomio Deuteronomio 5, 7. Perdón, Éxodo 20. Ya estoy. Éxodo 27, perdón. Y este es el mandamiento dado a los hombres en medio de las tablas de la ley. Este es un mandamiento moral y perpetuo. Por toda la eternidad, este mandamiento no se acaba aquí en la tierra. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También nos dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Querido hermano, tenga mucho cuidado cómo se refiere usted a Dios. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces nos damos a la tarea de no prestar atención a aquello que decimos, a aquello que profesamos con nuestra lengua, lo que decimos con nuestra boca. Muchas veces nos encontramos mencionando el nombre de Dios en vano. Prestemos atención a lo que se nos dice aquí. Oigamos hoy la voz del Señor diciéndonos, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es un llamado de atención para todos nosotros, para santificar a Dios en nuestros corazones y no apresurarnos a profesar palabras en lo que respecta a Dios. El predicador en Eclesiastés nos dice que no nos apresuremos a entrar en a la presencia de Dios y prometer cosas que no vayamos a cumplir prontamente. El apóstol Pedro nos está diciendo, refrene su lengua del mal. También refrenar la lengua del mal significa no hablar detracciones o calumnias o chisme. Ya lo vimos también en esta misma carta de Pedro en el capítulo 12, en el versículo 1, donde nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y al hablar de detracciones está hablando de calumnias o de chisme. Es un llamado también a hablar con verdad. Refrenar nuestra lengua del mal también es dejar de hablar vanidad, muchas veces exaltando la vida pasada, cuando vivíamos en el pecado. Hay personas que hablan de su conversión o hablan de cómo el Señor les ha salvado. Y es dar gloria a Dios con nuestro testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también muchos se jactan de que viera yo cómo tomaba. Y no están exaltando la obra que Dios ha hecho en ellos, sino más bien exaltando el pecado en el cual se encontraban. Eso es hablar vanidad. También nos llama a no hablar engaño, a no ser de doble discurso, a no hablar mentira. Estas cosas son apartarnos del mal y hacer el bien. Esas cosas nos llevarán a buscar esa paz que hay en Cristo.
no engaños, no maldad, no pecados. Apártese del mal. Vimos en otro pasaje, eh, vimos anteriormente otro pasaje que era el de Proverbios, capítulo 6, versículo 18, donde nos habla que 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Una era el corazón. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 18. Dice a partir del versículo 16, 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice el 18, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si prestamos atención a este contenido de ese pasaje, esas 6 cosas que aborrece Jehová están resumidas en este llamado de atención del apóstol Pedro. El que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento un, un condensado de estas cosas que vemos en Proverbios. Dios aborrece. Apártese del mal. El Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y también los pies presurosos para hacer el mal. Porque ciertamente aquello que se guarda y se cultiva en el corazón se lleva a cabo. Tal vez no inmediatamente, porque no se da la oportunidad. Tal vez no inmediatamente, porque el que dirán, pero aquello que se guarda secretamente en el corazón y se cultiva como un pensamiento pecaminoso, llegará a ver la luz si se continúa por ese camino. El llamado es apartarse del mal y hacer el bien. Filipenses 4:8 nos recuerda cómo podemos hacer esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Haga el bien. En vez de maquinar pensamientos inicuos, en vez de maquinar pensamientos de maldad, más bien pensando en todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que, en lo que hay virtud, en todo lo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Y esto nos recuerda también Romanos 12:1, renovando nuestra mente. Versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este pasaje, algunos interpretan incorrectamente que el Señor solo ve a los justos. Bueno, los ojos del Señor están sobre los justos. A los injustos el Señor no los determina, Él los deja pasar. Y esa es una forma equivocada de leer este pasaje, porque al final de este mismo versículo nos dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Los ojos del Señor ven a todos, a los que hacen el bien, a los justos, a los que caminan en sus caminos. Pero también el Señor ve a aquellos que están haciendo el mal. La diferencia es que a uno los ve con ojos de favor y a otros con ojos de ira. Todo este llamado a caminar de acuerdo a una buena conciencia, a una verdadera práctica de la vida de Cristo en medio de la iglesia, en medio de las relaciones que tenemos como hermanos, tiene una promesa para esta vida, pero también una herencia de bendición eterna. Además, el Señor promete estar atentos sus oídos a las oraciones de los justos, de los que hacen el bien, de los que buscan la paz, de los que rechazan el devolver mal por mal, maldición por maldición. El Señor escucha las oraciones de los que bendicen, de los que refrenan su lengua del mal. Mis queridos hermanos, prestemos atención a estas palabras, a esta exhortación que se nos hace como iglesia de Cristo, a caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor, aquellos que una y otra vez nos son recordados en el Nuevo Testamento. Una y otra vez somos llamados a confiar en Cristo Jesús, a buscarle, a apartarnos del mal, a refrenar nuestra lengua, a buscar la paz. El Señor ha prometido bendición para nosotros. El Señor ha prometido ver buenos días. El Señor ha prometido estar atento a nuestras oraciones. Busquémosle hoy y en esta semana, en medio de nuestro día a día, y pongamos en práctica esto que hemos sido llamados hoy. Oremos. Señor, a ti clamamos en esta noche. A ti que eres todopoderoso, oh Dios, grande y sublime. Necesitados estamos de tu Espíritu, que haga su obra en nosotros para creer, para confiar, para caminar, para poner en práctica lo que tú nos has dicho hoy, Señor. Permítenos confiar plenamente en tu obra en Cristo Jesús, tener fe, apartarnos del mal, mortificar nuestro pecado, ya sea un corazón que maquina pensamientos inicuos, una lengua que está constantemente hablando lo malo, ya sean acciones que llevamos a cabo con nuestras manos, cosas que ocultamos. Señor, la verdad es que la luz de tu palabra ilumina cada rincón de nuestro corazón, conforme vamos conociéndolo. Y por la obra de tu Espíritu, traiga convicción a nosotros. Si hemos guardado pecado, también ayúdanos a caminar confiadamente en la senda, en el camino angosto, en esa senda que lleva para vida eterna. Permítenos crecer en santidad, oh Dios, ver esos días buenos,
heredar la bendición. Y que tú, oh Dios, estés atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Permítenos caminar como hermanos, como iglesia tuya, siendo compasivos, empáticos. Y obra, Dios, en nuestro corazón, para que tu nombre sea glorificado no solamente en este lugar, sino en medio de los gentiles, entre los que habitamos. Permítenos ser luz a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y al mundo que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús.